Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí pudieron ver los videitos que les dejé de tarea, los tres? Sí. ¿Sí? ¿Les gustaron? También padres, ¿no? Y muy buena animación. Sí, les recomiendo mucho el canal de ese chico. Hace videos de un buen de cosas, están muy interesantes. Ok, pues vamos a jugar el Kahoot con respecto a ese tema, ¿vale? Que es el primer imperio, la república y el segundo imperio. Entonces vayan entrando porfis al Kahoot. Bueno, antes de jugarlo, ¿no tienen alguna duda de los videos o de algún tema? No, ninguna. Ok, muy bien. El PIN es 62 54 36 8. Es nuestra penúltima clase, chicos. Mañana acabamos el temario. El viernes tenemos repaso general de geografía y la siguiente semana repaso general de historia. Y terminamos. Entonces, si pueden ir estudiando esos apuntes de todo para que en el repaso, si tienen dudas, aprovechen para que las platiquemos. ¿Va a entrar alguien más o ya son todos? Para Creo que que los... ya. ¿Ya? Espérame, Ok. espérame. Ah, bueno. Un minutito más. Para el repaso de geografía que es el viernes, ¿quieren que les haga así como varios Kahoots durante toda la hora? ¿O preferirían como unas diapositivas con toda la información sintetizada y unos Kahoots, pero menos? ¿Qué prefieren? La segunda opción. ¿La segunda? Vale. Vale, voy a tratar de resumirles todo lo que vimos en poquitas diapositivas. Ok, ya le voy a dar a empezar porque si no, no nos da tiempo luego. Ahí les va. Imperios mexicanos e intervenciones a México. Pregunta número 1. ¿Cuántos imperios han habido en México? Rojo, ninguno. Azul, 1. Naranja, 2. Y verde, 3. La respuesta correcta es 2 imperios. La persona que lo puso correcto, ¿se acuerda cuáles son? ¿Me los podría decir? ¿Cuáles fueron esos 2 imperios? No. ¿No? Ok, y la mayoría puso 3 imperios, pero acuérdense que solo... Era el primer imperio y el otro se llamaba segundo, ¿no? Pero no me acuerdo quiénes eran. Ok, muy bien. Sí, el primero surge despuesito de la independencia, que México se convierte en una monarquía en cuanto es independiente, lo cual es extraño porque todos los demás países de Latinoamérica se volvieron repúblicas luego, pero México no, porque subió al trono Agustín de Iturbide como primer emperador, acuérdense. Después viene la época de república, donde hay varios presidentes, los más destacados pues podría ser, por ejemplo, Benito Juárez o Comonfort. Y después viene el segundo imperio mexicano, pero esta vez es de corte francesa. ¿Se acuerdan que en la segunda intervención francesa pusieron a cargo del país a Maximiliano de Habsburgo y a su esposa Carlota? Entonces, en total, 2 imperios, nada más. Eran los que vivían en Chapultepec, ¿no? Son los que estaban en Chapultepec. Muy bien. Pregunta 2. ¿Cuál era el nombre del primer emperador mexicano? Rojo, José María Morelos y Pavón. Azul, Maximiliano de Habsburgo.
naranja Benito Juárez y verde Agustín de Iturbide. Todas la tienen que tener bien, chicos, porque la acabo de decir. Respuesta correcta es Agustín de Iturbide, acuérdense. En cuanto acaba la independencia, quien la acaba es Vicente Guerrero y Iturbide con su abrazo de Acatempan y la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, ¿se acuerdan? Entonces Agustín de Iturbide es el primerito, el que va a ser el primer emperador. Ya muchísimos años después va a ser Maximiliano en el segundo. Pero acuérdense que el primero es Iturbide, porque es en cuanto acabó la independencia. Pregunta 3. Nombre del tratado mediante el cual se cede la mitad del territorio mexicano a Estados Unidos. Rojo, Plan de Iguala. Azul, Plan de Ayutla. Naranja, Tratados de Córdoba. Verde, Tratado Guadalupe Hidalgo. Respuesta correcta es el Tratado de Guadalupe Hidalgo. La mayoría puso Tratados de Córdoba. Acuérdense que estos Tratados de Córdoba son los que se firmaron en Veracruz cuando Donojú, en representación de España, dicen que ya le van a quitar el yugo de colonia a México y que ya puede ser una nación independiente. Y que estos Tratados de Córdoba después dan paso al Plan de Iguala, ¿no? Que es con el que se concreta, la independencia de México. Pero la pregunta decía como cuando Santana firmó el tratado que perdió la mitad del territorio mexicano es Guadalupe Hidalgo. Son varios tratados, pero sí se tienen como que acordar cada uno. Es como un poco tedioso, pero sí es necesario. Pregunta 4. La guerra de reforma surge como respuesta a rivalidades entre rojo, religiosos y políticos, azul, revolucionarios y conservadores, naranja, liberales y conservadores, o verde, insurgentes y realistas. La guerra de reforma. Respuesta correcta, liberales y conservadores. Alguien que me diga qué buscaban los liberales y qué buscaban los conservadores hacia grandes rasgos. Que se acuerden de lo que decían los videos. Creo que unos querían que fuera como antes de cuando estaba España, que estuviera creo que un rey y todo, y los otros no. ¿Y quién quería que hubiera un rey otra vez? Que querían traer un rey de Europa, de hecho, ¿no? Creo que eran los conservadores, ¿no? Muy bien, los conservadores querían regresar a un régimen monárquico, que hubiera un rey y que fuera un rey de Europa, y además estaban muy apegados a la iglesia. Acuérdense que antes la iglesia era una institución gubernamental casi casi que imponía sanciones y muchas cosas. Y los liberales lo que querían es de que ya se acabara el régimen de monarquía y se convirtiera en una república. Una república se caracteriza porque iba a tener a un presidente, a un poder ejecutivo, a un poder legislativo y a uno judicial como para repartir el poder. Y esos eran los ideales de Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Que era como el mayor exponente de la parte liberal. Muy bien. Y al final, ¿quién ganó la guerra de reforma? ¿Se acuerdan? Los liberales, ¿no? Los liberales. Muy bien. 5. ¿Quién fue el emperador del Segundo Imperio Mexicano? Rojo, Agustín de Iturbide. Azul, Benito Juárez. Naranja, Ignacio de Comonfort. Verde, Maximiliano Habsburgo. Perfecto, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. Ok, pregunta 6. La toma de la presidencia de Benito Juárez y las leyes de reforma son el resultado de rojo, guerra de independencia, azul, revolución mexicana, naranja, guerra de reforma, verde, batalla de Puebla. La respuesta correcta es la guerra de reforma. Justamente las leyes de reforma pues surgen de la guerra de reforma, ¿vale? Ahí en las preguntas pues sí, léanlas con mucho cuidado porque ahí les estaba dando como la pista, ¿no? Que era de la guerra de reforma.
La mayoría pusieron Batalla de Puebla, pero eso fue todavía después, hasta la segunda intervención francesa. Ahí todavía no ocurrió eso. Ok, pregunta 7. La independencia de Texas es un antecedente para la guerra entre México y Estados Unidos. Azul, verdadero, rojo, falso. Verdaderísimo, ¿no? Es un gran antecedente para empezar con conflictos con Estados Unidos. Muy bien, todos la tuvieron bien. 8. El Partido Liberal apoyaba a Benito Juárez. Rojo, azul, rojo, azul, azul verdadero, rojo falso. Es verdadero, el Partido Liberal apoyaba a Benito Juárez. Y el Partido Conservador apoyaba a Comonfort, que era el presidente que estuvo antes que Benito Juárez. Penúltima. La primera intervención francesa se vio detonada porque México se rehusó a pagar cantidades exorbitantes a un pastelero. Azul, verdadero, rojo, falso. Esto es verdadero, chicos. Y que solo duró muy poquito esta intervención, como un año nada más. Como de mayor importancia es la segunda intervención francesa. Y última pregunta. ¿Por qué ocurrió la segunda intervención francesa? Rojo, México suspendió los pagos de dinero a este país. Azul, México le declaró la guerra a Francia. Naranja, Francia quería establecer una monarquía en México. Verde, por daños causados a un pastelero. Hay dos respuestas correctas. Cualquiera de las dos va a estar bien. Que elija. Muy bien, la mayoría puso México suspendió pagos de dinero a este país. Esa es como la razón súper principal. Pero también detrás de eso estaba que Francia quería establecer una monarquía en México, ¿no? Siempre, desde la primera intervención esa era como su tirada, pero no lo logró. Muy bien. Ok, acabamos el Kahoot. Pues creo que les fue bien, chicos. Qué bueno que estén estudiando. Vamos a ver quién quedó en primer lugar. Arco, muy bien. Felicidades a todos por echarle ganitas. Ok, pues hoy vamos a empezar a ver el porfiriato, que es la época siguiente, ¿no? De donde nos quedamos ayer. Y pues es una de las épocas, yo creo que más famosas, ¿no? Que todos conocemos porfiriato, porque estuvo en su poder Porfirio Díaz, ¿no? Y de allí viene el nombre. Porfirio Díaz estableció una dictadura durante 33 años de estarse reeligiendo una y otra vez. Se supone que había elecciones y que podías ir a votar, pero pues al final el voto no era tan libre, ¿no? Como parecía. O sea, ya estabas obligado a votar por quien te dijeran, y pues en este caso era por Porfirio Díaz. Esta época va desde 1876 hasta 1911 y ya más así como un cierre final hasta 1917 con la promulgación de la Constitución de Estados Unidos mexicanos. Durante su gobierno, el país progresó muchísimo en materia económica e industrial. Entre otras cosas, se construyeron ferrocarriles, pues lo que siempre como que se le atribuye mucho a Porfirio, ¿no? Que gracias a él el país se llenó de vías férreas por todos lados, lo cual impulsó mucho la economía y poder transportar bienes, ¿no? A distintas partes. También se crearon muchos puertos, hidroeléctricas, muchos edificios públicos como el Palacio de Telecomunicaciones y Correos, Bellas Artes, ahí en el centro, el Museo de Historia Natural, el Ángel de la Independencia y muchísimos museos. Entonces, como el lado súper positivo, ¿no? De Porfirio Díaz. También se crearon instituciones de beneficencia pública como el Hospital General, el Manicomio General, la cárcel de Lecumberri, la Escuela de Ciegos y Sordomudos, pero por otro lado también hubo muchísima esclavitud en el estado de Yucatán y de Oaxaca. Entonces como que todo lo bueno estaba muy centralizado, ¿no? En las grandes ciudades, pero fuera de allí la gente estaba viviendo con mucha injusticia social, bajo regímenes de esclavitud, básicamente. Entonces, esa es como la parte negativa, ¿no? Además de que no había una libertad de poder decir que no te gustaba ese gobierno. Era Porfirio Díaz o Porfirio Díaz
porque si no, hasta los podían llegar a matar, ¿no? Si alguien quería decir que no le gustaba. Entonces, es un personaje muy controversial, no se puede decir simplemente fue bueno, fue malo, porque depende, ¿no? De qué tema estemos hablando. Algunos dicen que sí fue malo porque todas las cosas buenas que surgieron no fueron gracias a él como tal, sino que era un momento de la historia donde a México le tocaba florecer, ¿no? Económicamente, y que simplemente él tuvo la suerte de estar en ese momento como presidente. Pero pues eso es cosa de opiniones, ¿no? Personales. Ok, vamos a ver el video correspondiente al porfiriato. Espero que ahora sí me cargue. Según hoy, mi internet ya está súper bien. Lo reseté ayer para que no pase nada. Así que espero que lo podamos ver. Uy. Listo. Con apenas... ¿Sí se escucha, chicos? ¿Sí se ve bien? Porfirio Díaz Sí, nació en sí. Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Con apenas 3 años perdió a su padre en una epidemia de cólera. Muy joven se hizo cargo de su familia. Aprendió carpintería y otros oficios. Ingresó al seminario en 1843, pero lo abandonó para estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Sin terminar la carrera, dejó los estudios en 1855 para apoyar la revolución de Ayutla, que combatía al presidente Antonio López de Santa Anna. Inició así su carrera militar, que lo llevó hasta la cúspide del poder. Durante la rebelión, Díaz fue nombrado jefe político de Ixtlán, y al triunfo de los sublevados, el presidente Comonfort le otorgó el mando militar del Istmo de Tehuantepec. En 1860, a los 30 años, Porfirio Díaz salió por primera vez del estado de Oaxaca para pelear en el bando liberal durante la Guerra de Reforma. Después de la derrota conservadora, Francia decidió intervenir en México en apoyo de los monárquicos. En la batalla del 5 de mayo de 1862 contra las fuerzas francesas, Porfirio Díaz se convirtió en uno de los pilares de la victoria mexicana. Entre 1864 y 67, Díaz se distinguió por sus acciones militares en el estado de Oaxaca, entre las que se cuentan las batallas de Miahuatlán y La Carbonera. Cuando las fuerzas francesas se retiraron, Díaz avanzó sobre la ciudad de Puebla y logró tomarla. A partir de entonces se le llamó el héroe del 2 de abril. Con 37 años y 37 victorias, Díaz se retiró de la vida militar y partió rumbo a Oaxaca, donde el gobierno le obsequió la hacienda de La Noria. En 67, Díaz participó en la elección presidencial contra Juárez, pero resultó derrotado. En 71, lanzó su candidatura en los comicios en los que participó Juárez, así como Sebastián Lerdo de Tejada, pero perdió nuevamente. Esta vez no estaba dispuesto a aceptar la derrota y se rebeló en contra del gobierno, levantando la bandera de la no reelección. El presidente Benito Juárez, su viejo líder y mentor, murió en 1872 mientras Díaz se rebelaba. Aunque presentó su candidatura a las elecciones de 72, Lerdo fue proclamado triunfador. Entonces, Díaz se retiró a Tlacotalpan, Veracruz, para dedicarse al cultivo de caña de azúcar. En 1876, cuando Lerdo se dispuso a reelegirse, Díaz ideó el Plan de Tuxtepec y se rebeló para derrocar al gobierno. Consiguió la victoria y ocupó el poder como presidente provisional, y después de las elecciones de 77 como presidente constitucional. Después de décadas de guerra y destrucción iniciados en 1810, los mexicanos de la época anhelaban la paz, el orden y el progreso, y por ello aceptaron el régimen de Díaz a costa de la libertad política. Al llegar al poder, Díaz comenzó un proceso que le tomaría 12 años: someter a sus adversarios y construir el poder personal, patriarcal. Para pacificar el país fue duro hasta llegar a la crueldad, como él mismo dijo, pero prefirió atraer a sus opositores con obsequios y cargos. Al cumplirse su primer periodo de gobierno, Díaz permitió que su compadre, el manco Manuel González, ocupara la presidencia. 4 años después, en 1884, se presentó nuevamente a los comicios y volvió a la presidencia. Ya instalado en ella, sucesivas reformas a la Constitución le permitirían reelegirse después indefinidamente. Los poderes legislativo y judicial se sometieron durante el porfiriato al poder ejecutivo. Los diputados, más que elegidos, eran nombrados por el presidente Díaz. Lo mismo sucedió con los gobernadores de los estados y aún con autoridades menores. El periodismo, salvo notables excepciones, era complaciente con el presidente.
Tras los años de marcado anticlericalismo durante los gobiernos de Juárez y Lerdo, bajo Porfirio Díaz hubo tolerancia hacia la Iglesia Católica. El arreglo de las finanzas públicas que emprendió el ministro de Hacienda Matías Romero y que continuó José Ives Limantur fue decisivo para el progreso material que caracterizó al porfiriato. En 1895 se logró el primer excedente en las finanzas públicas en la historia del país, y durante estos años, México pasó de unos cuantos cientos a 19,000 kilómetros de vías férreas. Cientos de nuevas fábricas textiles de cerveza, vidrio, acero se fundaron en diversas ciudades como Monterrey, Toluca, Puebla, Orizaba, Guadalajara y la propia capital del país. Las antiguas ciudades, con sus construcciones heredadas del virreinato, se poblaron con nuevas mansiones y edificios públicos. En el campo, los ingenios azucareros se convirtieron en verdaderas explotaciones industriales. A pesar de los logros financieros y materiales, por entonces, 1 de cada 2 niños moría antes de cumplir el año de edad. El 80% de la población era analfabeta. La propiedad se hallaba concentrada en pocas manos y la desigualdad social era palpable. La primera oposición seria al régimen de Porfirio Díaz ocurrió con la aparición de Regeneración, periódico publicado por el anarquista Ricardo Flores Magón. Las huelgas obreras de Cananea en 1906 y de Río Blanco un año después, que terminaron en sangrienta represión, se convirtieron en presagios de la revolución que se gestaba bajo la superficie aparentemente calma del país. En 1908 apareció en la revista Pearsons una entrevista al viejo presidente. Porfirio Díaz declaró que esperaba paciente a que el mexicano escogiera un gobernante y él pudiera retirarse de su puesto. La entrevista desató la competencia política en el país. Muchos no creían que Díaz quisiera en verdad dejar el poder, pero decidieron tomarle la palabra. En efecto, Porfirio Díaz decidió presentarse una vez más a las elecciones que se celebraron en 1910 y se reeligió pasando por encima de los votos. El viejo dictador había decidido encabezar él mismo, a los 80 años y como presidente, los festejos por el centenario de la independencia de México que se habían venido preparando con todo lujo. Pero el estruendo del centenario nacional se confundió con otro estruendo, el del inicio de la revolución que, encabezada por Francisco I. Madero y bajo la bandera de la no reelección que el mismo Díaz había defendido años atrás, avanzaba triunfante. El 25 de mayo de 1911, agobiado por las derrotas, la enfermedad y la edad, Porfirio Díaz presentó su renuncia al Congreso. Poco después partió a su destierro a bordo del barco Ipiranga, rumbo a Francia, el exilio, en el que moriría en 1915. Sus restos siguen en París. Listo, chicos. ¿Se acuerdan cómo se llamó el primer periódico de oposición para el porfiriato? Lo mencionaron allí brevemente. ¿No? Ok, se llamaba Regeneración y estaba liderado por Ricardo Flores Magón. Y esto es muy importante porque antes de este momento no había oposición. Acuérdense que si a alguien no le gustaba se tenía que aguantar. Entonces este periódico es muy importante porque es la primera muestra de inconformidad, ¿no? O sea, al gobierno absolutista que tenía Porfirio Díaz. Otra cosa muy importante son las huelgas obreras que mencionaron, una en Cananea y otra en Río Blanco, en contra de Porfirio. Y otro hecho importante es que Porfirio Díaz le dio una entrevista a un periodista estadounidense donde le contaba que ya estaba pensando en dejar el poder. Y gracias a esto, varios políticos del momento empezaron a preparar como su candidatura, ¿no? Para ser el próximo presidente. Sin embargo, como vieron en el video, al final no lo hizo, ¿no? Regresó y se quiso llevar toda la gloria como del festejo de la independencia de México y pues no cumplió con su palabra, no dejó que las elecciones fueran legales y pues se puso a sí mismo, ¿no? Como presidente una vez más. Al final tiene que irse al exilio porque ya todo el mundo estaba atrás de él, lo querían matar y como vieron, muere en Francia. Estuvo 3 años viviendo en Francia, muere allí y su cuerpo sigue ahí. Así que si algún día van a París, lo quieren visitar, estaría muy padre. Y bueno, otra cosa importante es de que después de toda esta situación como de injusticia con Porfirio Díaz, Francisco I. Madero va a ser un personaje muy importante porque va a ser el que inicie la Revolución Mexicana con el lema de no reelección. Es lo más importante para la revolución
que el presidente que esté en cargo ya no se pueda estar reeligiendo una y otra vez como lo hizo Porfirio Díaz. Ok. Y vamos a ver como los personajes más importantes de la revolución. Tenemos que mencionar, claro, a Porfirio Díaz porque fue el causante casi como de todo este periodo de dictadura para que se gestara la revolución. Fue presidente de México hasta en 7 ocasiones, gobernando la nación durante 31 años y creando una dictadura, ¿vale? Pascual Orozco, que fue un general y revolucionario mexicano, fue uno de los primeros en levantarse contra Porfirio, antes que Francisco y Madero, solamente que este no tuvo como tanta popularidad. Entonces seguimos con Francisco y Madero, que fue un político mexicano cuyo enfrentamiento con el régimen de Porfirio dio inicio a la revolución. Es muy importante. ¿Quién inició la revolución? Francisco y Madero, ¿vale? Pancho Villa, que fue una figura militar clave tanto contra Porfirio como contra Victoriano Huerta. Victoriano Huerta va a ser como la oposición de Francisco y Madero, ¿no? Y de todo lo que Francisco y Madero quiere hacer, Victoriano Huerta lo va a tratar de impedir. Entonces, Pancho Villa, apoyando a Madero, va a estar en contra de Victoriano y contra todos aquellos que defiendan un régimen dictatorial. Y tenemos a Emiliano Zapata, que también fue un militar de los mexicanos y figura clave para defender específicamente los derechos del campo y de los campesinos, ¿no? Ok, ahora vamos a ver el video de la Revolución Mexicana. Ahora sí pudieron escuchar súper bien el video o igual se trabó. Todo bien. ¿Todo bien? Ah, qué bueno. Ok. Listo. Sí, que pon mucha atención. Uno de los principales objetivos de la Revolución Mexicana era desplazar la llamada dictadura de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años y la cual concluyó hasta la promulgación de la nueva Constitución en el año de 1917. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista a un medio estadounidense en el cual afirmaba que no pensaba competir en las siguientes elecciones presidenciales, pues consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente, pero la realidad es que Díaz no tenía intenciones de abandonar el poder. En 1909, Francisco I. Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista. Postuló a la presidencia de la República como candidato, dejó por el país para dar empeño en convertir en México en un país democrático, gobernado por la ley y en donde los distintos grupos sociales vivirían en armonía. Madero obtuvo gran apoyo en su campaña electoral. Esto preocupó mucho a Porfirio Díaz, quien ordenó encarcelarlo bajo el cargo de sublevar a la población y ultrajar a las autoridades. Y mientras Madero se encontraba preso, se realizaron las elecciones. Como se impidió el voto libre, Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero logró escapar y protestó por esta situación mediante el Plan de San Luis, el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. En ese manifiesto denunciaba los abusos del régimen porfirista y ofrecía, entre otros proyectos, restituir a los campesinos los terrenos que les habían sido arrebatados. Los campesinos se sumaron de manera unánime al alzamiento maderista, al igual que los indígenas y los mestizos. A finales de mayo de 1911, los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que representó el triunfo de los rebeldes. Los levantamientos se extendieron exitosamente por diferentes regiones, tanto que en mayo el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país. Después de las elecciones de octubre de ese año, elevó a Francisco y Madero a la presidencia, en lo que fue la primera etapa de la Revolución Mexicana. Al serio problema de la distribución de la tierra, se sumaba la situación de miseria de los campesinos, que estaban prácticamente sometidos al poder de los grandes terratenientes, ya que les regulaban el salario, y a través de las llamadas tiendas de raya, les proporcionaban el alimento y el vestido al precio que ellos deseaban. No solo eso, se permitía a los sectores empresariales la explotación de los obreros, con bajos salarios, largas jornadas de trabajo, nulas prestaciones, trabajo dominical y nocturno, además de la inseguridad e insalubridad de los talleres. El movimiento revolucionario continuó los siguientes años con descontentos entre las distintas facciones que lo iniciaron. Uno de ellos fue Emiliano Zapata,
quien al frente del Ejército Libertador del Sur reclamaba a Madero haber incumplido lo ofrecido en cuanto a la devolución de tierras a las comunidades indígenas y agrarias del estado de Morelos. En tanto, en Chihuahua, al norte, Pascual Orozco acusaba al presidente de corrupción y traición al país. Posteriormente, Madero fue víctima de la sonada militar conocida de Cena Trágica, ocurrida a partir del 9 de febrero de 1903. En un principio, Victoriano Huerta, en su condición de general maderista, combatió ese levantamiento de oficiales del viejo régimen porfirista, aunque luego se pasó a sus filas, con la mirada puesta en ocupar la presidencia, lo que ocurrió después del asesinato de Francisco I. Madero. Venustiano Carranza y Abraham González, como gobernadores maderistas, se pronunciaron en contra del usurpador Huerta. Mientras González fue muerto, Carranza, con el Plan de Guadalupe, convocó al pueblo a tomar las armas para restablecer la legalidad en el país. Se formó el Ejército Constitucionalista, con Francisco Villa en el norte, Álvaro Obregón en el noreste, Pablo González en el centro y Emiliano Zapata en el sur. Carranza y Pancho Villa combatieron al gobierno de hasta la renuncia de Huerta en 1912. Se considera que la promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana, donde uno de los principales puntos era que ningún presidente se podría reelegir. Déjame en los comentarios qué otra... ¿Cómo se llamaba el plan que hizo Francisco I. Madero para iniciar la revolución? Lo mencionó casi al principio. Es muy, muy importante ese plan. La reelección era su lema, pero un plan como tipo tratado, me refiero. Un escrito que hizo Francisco I. Madero. Ok, vamos a verlo. Fue el Plan de San Luis, creado por Madero, que era el líder del movimiento revolucionario mexicano y candidato presidencial por el partido que él mismo fundó, que se llamaba Partido Nacional Antirreeleccionista. Entonces, lo más importante para Madero era que no se reeligiera ningún presidente, bajo un lema muy importante que es el de sufragio efectivo, no reelección. Sufragio efectivo significa que las elecciones se realizaran de manera fidedigna, ¿no? Que no hubiera trampas como las que hacía Porfirio Díaz siempre, ¿vale? Se llamó al pueblo mexicano a tomar las armas el 20 de noviembre. El documento convocaba a levantarse en armas para la culminación de la dictadura de Porfirio y establecer las elecciones libres. Eso fue básicamente, ¿no?, lo que quedó establecido en este plan. Y es muy, muy importante que lo recuerden. Todos son importantes los que vamos a ver ahorita, pero este mucho, mucho más porque es con el que se da inicio a la Revolución Mexicana. Es importante que recuerden quién lo hizo, que fue Francisco Madero, y que buscaba que no hubiera reelección, ¿vale? Básicamente eso. El siguiente plan importante es el de Ayala, en el que Emiliano Zapata desconoce al iniciador de la revolución, es decir, a Francisco I. Madero, a quien acusó de haber traicionado las causas campesinas. Entonces, Emiliano Zapata en un principio apoyó, ¿no? Apoyó a Madero en empezar la revolución, pero ya que Madero estuvo en el poder, Emiliano Zapata ya no lo apoyó porque sintió que no estaba cumpliendo con su palabra de repartirle la tierra a las personas campesinas para que dejara de haber como terratenientes que tenían un montón de terrenos y que la gente pobre solamente trabajara para ellos de manera casi como esclavitud. En este momento cuando hay como muchos campesinos trabajando para un solo terrateniente, surgieron unas tiendas muy famosas que mencionaron. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman estas tiendas y cómo funcionaban más o menos? ¿No se acuerdan, chicos? ¿Cuál? Las tiendas que instauraron en los campos de raya. Muy bien, Donovan. Se llamaban tiendas de raya porque básicamente los campesinos trabajaban y para que el terrateniente se evitara como el tener que pagarles mucho, les daba como un crédito en la tienda de raya, que adivinen quién era el dueño, pues el mismo terrateniente, y les vendía cosas como del día a día, de alimentos,
frijoles, tortillas, lo que necesitaran, ropa, zapatos, a precios súper elevados, pero como no les daba el dinero como tal, no podían irse a otro lugar a comprarla, más que con él mismo. Entonces, pues era un increíble para ellos, pero los campesinos estaban acomodados de por a estar con el su terrateniente en su tienda de raya y no poder buscar mejores oportunidades, lo cual era muy, muy injusto, ¿vale? Y Emiliano Zapata habla un poco de esa molestia en este plan, ¿no? En el plan de Ayala, donde ve que Francisco Madero no está haciendo nada al respecto. Otro tratado importante es el Plan de Guadalupe, que pretendía eliminar cualquier pretensión de la legitimidad de gobierno de Victoriano Huerta y anunciaba la convocatoria a las elecciones una vez que la paz se había restablecido, y fue firmado por Venustiano Carranza. Cuando mataron a Francisco y Madero, subió al poder Victoriano Huerta, que era muy tirano, ¿vale? Muy tirano y que tenía ideas un poco opuestas a las de Madero, ¿no? Y entonces Venustiano Carranza fue como el que quedó después de Madero, tratando de defender los mismos ideas. Y por último, el plan de Agua Prieta, redactado por Plutarco Elías Calles, en contra del entonces presidente Venustiano Carranza. Lo desconoció como presidente de la nación y pues es importante. Ahorita vamos a ver qué hizo Plutarco Elías Calles. Estos 4 planes es importante que los reconozcan quién los hizo y cuál era la intención, ¿no?, de cada uno. Y recuerden que el más importante, el de San Luis, porque con este se da inicio a la revolución. Ok, vamos a hablar ahora de Plutarco Elías Calles. Después de la Revolución Mexicana van a venir varios presidentes como con ideas más liberales, ¿no? Ahora sí. Y uno de los más importantes es justo Plutarco Elías Calles y su maximato. Su maximato básicamente se refiere a un periodo en el que hubo otros presidentes después de él, pero que eran sus títeres y que él los manejaba como quería. Y como a él le decían el jefe máximo, a esta época se le llamó maximato. Ahorita vamos a ver quiénes fueron. Este personaje nació en Guaymas, en Sonora, en el norte del país, y fue presidente de 1924 a 1928. O sea, él nada más 4 años, ¿no?, en el poder como tal, pero su influencia fue hasta 1934, con esto del maximato. Durante el gobierno de Álvaro Obregón, que fue el presidente que estuvo antes que él, ocupó la Secretaría de Gobernación y desde ahí llegó a la presidencia, ¿no? Fue escalando en 1924. Y dentro de sus principales líneas en su presidencia era consolidar la vida política del país, porque todavía estaba como muy endeble, ¿no?, entre conservadores y liberales, y de fomentar las actividades económicas para que México creciera como potencia económica. Su plan reformador provocó la presión del gobierno de Estados Unidos y dio lugar a una rebelión muy importante y muy sanguinaria que se conoce como la Rebelión Cristera. ¿Alguna vez han escuchado de esta? ¿Saben de qué trata más o menos? También es conocida como Revolución Cristiana o de la cristianidad. Es muy famosa en estados como Jalisco, Guanajuato, porque fue donde tuvo mucho auge. ¿Sí la han escuchado o no? No. ¿No? Ok. Básicamente trató de que de derrumbar el poder que tenía la iglesia en ese momento. ¿Se acuerdan que justo Benito Juárez quería separar la iglesia del Estado? Y después Porfirio Díaz como que echó para atrás un poco ese trabajo porque le volvió a dar mucho poder a la iglesia. Y pues Plutarco Elías otra vez vuelve, ¿no?, con esas ideas de que la religión tiene que estar muy aparte del Estado, y surgen las rebeliones por parte de la gente creyente que no quería que se le quitara el poder a su iglesia, ¿no? O sea, querían que la iglesia siguiera siendo un ente de gobernación. Ahorita vamos a ver más de qué trataron. Su apoyo a la reelección obregonista en 1928 también produjo levantamientos armados que logró sofocar, y a la muerte de Obregón y concluido su periodo presidencial se convirtió en la política más importante del país. Entonces fue un presidente súper importante porque durante un tiempo
fue el que tenía más poder en todos los ámbitos, ¿no?, del país. Y entre las cosas que hizo muy importantes es controlar los gobiernos sucesivos hasta el 34, con lo que es un maximato, y también la fundación de un partido político que en ese entonces se llamaba Partido Nacional Revolucionario, que con el tiempo daría origen a un partido de la actualidad, que es el PRI. Okay. Vamos a ver el video de Plutarco Elías Calles y regresamos a hacer el resumen. Okay, esperen. Plutarco Elías Calles nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue hijo natural de Plutarco Elías Lucero, un hombre alcohólico e inconstante, proveniente de una familia de buena posición económica. Elías Calles se recibió como maestro en 1894 y se dedicó a la enseñanza en Hermosillo y Guaymas. Sin abandonar la docencia, intentó tener éxito como agricultor y comerciante. Desde joven empezó a beber, como su padre, pero logró dejar el alcohol en 1800. José María Maytorena lo nombró comisario. Después de la decena trágica, Elías Calles se aplicó a reclutar voluntarios contra el gobierno de Victoriano Huerta en Estados Unidos. Y el 5 de marzo de 1913 entró al país con un pequeño contingente para unirse a la lucha contra el asesino de Madero. Calles, designado jefe de armas de Nogales, quedó bajo las órdenes de Álvaro Obregón, jefe del ejército constitucionalista en Sonora. Para diciembre de 1913, Calles ya era coronel y comandante militar de Hermosillo. Tras la victoria de los constitucionalistas sobre el régimen de Huerta, sobrevino la ruptura entre los revolucionarios que lo habían combatido. En Sonora, el gobernador Maytorena apoyó a Villa y se opuso a Venustiano Carranza, con lo que se ganó también la enemistad de Calles y Obregón. En octubre de 1914, las tropas maytorenistas y villistas pusieron sitio a la ciudad de Naco, defendida por Plutarco Elías Calles. Después de más de 3 meses de resistencia, Calles obtuvo la victoria y el grado de general brigadier. Cuando Calles derrotó definitivamente a Maytorena, Carranza le extendió el nombramiento de gobernador y comandante militar de Sonora el 4 de agosto de 1915. En ese puesto, Calles promulgó leyes moralizadoras, como la prohibición de las bebidas alcohólicas. Logró avances en la aplicación de la justicia y expidió medidas para reactivar la economía y la agricultura. Abrió escuelas para huérfanos, como si quisiera prevenir el abandono que él mismo había sufrido. Además, expulsó al clero del Estado en un acto que presagiaba el mayor conflicto armado de su vida, la Guerra Cristera. En la rebelión de Agua Prieta en 1920, Calles apoya a Obregón contra Carranza. Asesinado este en mayo, los dos sonorenses se convirtieron en las 2 máximas figuras de la revolución. Tenían temperamentos opuestos, pero se complementaban. Obregón era jovial, intuitivo, contradictorio. Calles, lo contrario, introvertido, serio, reflexivo, congruente. La historia y la política, más que la simpatía y la amistad, los vinculó. Tras la borrasca de la rebelión de la Huertista, el 1 de diciembre de 1924, Calles tomó posesión como presidente. En su periodo, que abarcó los años de 1924 a 1928, Calles trató de repetir lo que había experimentado en Sonora como gobernador. Quiso modernizar al país y reconstruir sus instituciones. El régimen de Calles racionalizó los presupuestos y mantuvo las inversiones productivas y sociales. Se impulsaron los transportes, terminando el ferrocarril Sud-Pacífico que unía Nogales con Guadalajara. Se inauguró también la carretera México-Puebla, la de Pachuca y después la de Acapulco. Se elaboraron leyes y campañas de salud pública, se exaltó el deporte y, como en Sonora, se declaró la guerra al alcoholismo. Desde el principio de su mandato, Calles no conoció la paz con el clero. En 1926, ante el cierre de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros, la Iglesia decidió suspender el culto público. Los obispos no llamaron a la rebelión, pero la rebelión estalló sin su consentimiento. En el occidente de México, una buena parte del pueblo campesino se levantó para defender su religión.
Por 3 años, los cristeros practicaron una guerra de guerrillas similar al zapatismo. Con una gran caída en la producción agrícola, 200.000 emigrados y 70.000 muertos, se trató de uno de los conflictos armados más sangrientos y dolorosos de la historia de México. Calles, el reformador norteño, no entendía ni justificaba lo que llamaba fanatismo del viejo México. Al momento de la rebelión cristera asomaba ya un problema más en el horizonte: la sucesión presidencial. En 1926 sonaba la vuelta de Obregón, aunque el lema revolucionario por el que habían peleado era lo opuesto a la reelección. Aunque Álvaro Obregón resultó electo, fue asesinado antes de tomar posesión del cargo. En su último informe, después del asesinato, Calles condenó al reeleccionismo y favoreció la elección de Emilio Portes Gil como presidente interino. Enseguida, el jefe máximo de la revolución, como se empezó a llamar a Plutarco Elías Calles, lanzó su gran proyecto político: la creación del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. En sus primeras elecciones presidenciales, el nuevo partido lanzó como candidato a Pascual Ortiz Rubio y aplicó por primera vez su tecnología de fraude electoral contra José Vasconcelos, candidato opositor. Al final, en noviembre de 1929, se declaró ganador a Ortiz Rubio en unas elecciones que con toda probabilidad perdió. A los presidentes Ortiz Rubio, Portes Gil y su sucesor Abelardo Rodríguez se les consideró títeres de Calles. Por eso, a los años que corren entre 1928 y 1934, dominados en realidad por el jefe máximo, se les llamó el Maximato. En 1934, Calles propició la llegada a la presidencia de un michoacano a quien tenía mucho aprecio. Lo invitó a regresar a México en un momento que demandaba unidad nacional por la Segunda Guerra Mundial. De vuelta a la patria, Calles se retiró de la vida pública. En privado, practicaba religiosamente el espiritismo y 2 semanas antes de fallecer, en 1945, afirmó creer en un ser supremo. Como gobernador y presidente, Calles quiso desterrar la fe e instituir a la razón. Al final, en la hora más oscura, intentó dialogar e interrogar a los muertos. Listo. Entonces vemos que durante el gobierno de Plutarco Elías Calles sucedieron varias cosas muy importantes. Una de ellas es la Guerra Cristera, o también conocida como Rebelión Cristera o Cristianidad. Todo lo que tenga que ver como con Cristo está asociado a esta guerra, que duró 3 años, es decir, no fue tan larga, solamente aquí es 1926 a 1929, 3 años, pero que hubo muchísimos muertos y que se mataban de una forma como muy sanguinaria, ¿no? Nos hacían sufrir mucho. Y pues en general es un conflicto armado de México entre el gobierno y los religiosos católicos que resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles. Esta ley se llama Calles pues justamente porque la propuso Plutarco Elías Calles y proponía limitar y controlar el culto católico de la nación. Es decir, que la religión no estuviera moldeando cada aspecto de la sociedad. En la Constitución Mexicana de 1917 se estableció una política que iba a negar la personalidad jurídica de las iglesias, es decir, que la iglesia no era una persona jurídica, ¿no? Como tal, no tenía índole en el gobierno y prohibía la participación del clero en la política. Privaba a las iglesias del derecho a poseer bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos. Y pues esto es a lo que se oponía la gente, ¿no? La gente religiosa quería que la iglesia pudiera seguir teniendo bienes raíces y que la gente pudiera realizar sus actividades religiosas fuera de sus templos. Y ahora con lo del maximato, pues fueron 3 presidentes que fueron como los títeres de Plutarco Elías Calles
y en su guía se los preguntan como que los ordenen cronológicamente. Entonces es importante que se acuerden cuál fue primero y cuál fue después. El primerito fue Emilio Portes Gil, solamente estuvo 2 años en el poder, de 1928 a 1930. Después lo sucedió Pascual Ortiz Rubio, que igual solo estuvo 2 años, de 1930 a 1932. Y por último, Abelardo Rodríguez, de 1932 a 1934. Estos 3 personajes fueron puestos a gusto de Plutarco, ¿no? Él elegía a quién se iba a poner en ese lugar y solamente era como para que la gente viera que sí, que no se estaban reeligiendo, ¿no? Que sí había como variación de personas en el poder, pero todos sabían que el que estaba detrás de esto era el jefe máximo, que era Calles, ¿no? Básicamente. Y con esto se funda el PNR, era el Partido Nacional Revolucionario, que con el tiempo pasó a dar lugar al PRI. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? No. ¿No? Ok, pues ahora terminamos temprano, 10 minutos antes. Bueno, 8 minutos antes. Bueno, pues hasta aquí la dejamos. Ya mañana vamos a ver lo que nos falta, que ya es poquito. Es a partir de Lázaro Cárdenas hasta la actualidad. Y pues eso sería todo por hoy, chicos. Si no tienen ninguna duda, los veo mañanita. El que controlaba, ¿cómo se llama a los 3 presidentes? Tiene un parecido a Hitler, ¿no? ¿Plutarco Elías Calles? ¿Físicamente te refieres? ¿O como a su forma de ser? Físicamente. ¿Físicamente? A ver, déjame. Pues sí, un poquito. No me había percatado de eso. A ver, déjalo pongo otra vez. Él, ¿no? ¿Te refieres? Pues un poquito, tal vez. Sí, muy bien. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos, o comentario? ¿No? No. Ok, bueno, pues tengan bonita tarde, chicos. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Adiós, mis gracias. Adiós. Bye, bye. Adiós, Adiós, Arrogán. maestra. Bye.